En el capítulo 16 del Evangelio de Marcos se nos relata la llegada al sepulcro de las mujeres que en vida siguieron a Jesús, porque querían ungir el cuerpo con especias aromáticas que habían comprado. Y mientras recorrían el camino a la tumba del Señor, se preguntaban entre ellas quién quitaría la piedra de la entrada del sepulcro. Al llegar vieron la piedra removida y en el interior a un joven que les dijo lo siguiente: «No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron». Versículo 6. A continuación, el ángel añadió: «Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo». Versículo 7. A lo largo de su vida, Jesús fue sustentado por mujeres que le atendían a él y a sus discípulos mientras recorrían las tierras de Judea, Samaria, Galilea y alrededores predicando el Evangelio. No olvidemos que Jesús también fue hombre por completo, y al igual que los demás, tenía necesidades básicas que requerían una atención diaria. Por el relato acerca de la suegra de Pedro, que fue milagrosamente sanada por el Señor cuando estuvo en su casa, sabemos que el apóstol estaba casado, pero desconocemos el nombre de su esposa, aunque parece ser que finalmente ella la acompañó en la predicación del Evangelio tras la resurrección de Jesús, y de esa manera compartió el martirio y muerte junto a su marido. Estas mujeres también eran receptoras de la enseñanza del Maestro, algo inaudito en una época en la que los rabinos se negaban a enseñar a las mujeres, no consideradas como seres humanos en igualdad al varón. También fueron las mujeres, incluida la propia Madre de Jesús, quienes estuvieron junto a la cruz del Calvario cuando Jesús fue crucificado. Dado que los hombres le habían abandonado en ese momento al carecer de valor para acercarse a ese lugar, a excepción del apóstol Juan, mientras ellas, sufriendo, le veían morir de la forma más despiadada y humillante. Fueron las mujeres las que finalmente acudieron al sepulcro donde fue depositado el cuerpo de Jesús, para honrarle ungiéndole de la manera expuesta. Y fue a María Magdalena a quien primeramente se apareció Jesús tras su resurrección. Para los contemporáneos del Señor, estas mujeres nunca fueron las protagonistas de nada, porque la mujer no era considerada como un ser de igual valor que el hombre, sino todo lo contrario. Pero para Dios el protagonismo nada tiene que ver con la vara de medir de un mundo lleno de vanagloria y apariencia que puede incluso trastornar la visión de los mejores, como le ocurrió al profeta Samuel cuando buscaba nuevo rey en sustitución de Saúl, y así Jehová se lo hizo saber. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. Por eso el nombre de una prostituta como Rahab ha quedado reflejado en las Escrituras como uno de tantos ascendientes de nuestro Señor, porque Jesús vino a salvar pecadores, no a los que se consideraban justos. ¿Y qué podemos decir de Esther? Aquella reina que tuvo la fe y valentía necesarias para salvar al pueblo judío de la matanza planeada contra ellos. Lo mismo podemos añadir de Ruth, la moabita ascendiente del mismo Jesús, quien, como vemos en el capítulo 1, versículo 16 de su libro, abrazó al Dios de los judíos para permanecer fiel en compañía de su suegra Noemí. Podemos también mencionar a Débora la profetisa, quien gobernaba Israel como uno de aquellos jueces levantados por Jehová ante el clamor de su pueblo. Tampoco olvidemos la encomiable labor que llevó a cabo Priscila, la mujer de Aquila por la causa de Cristo,
como colaboradores del apóstol Pablo a la hora de enseñar el Evangelio a Apolos en Éfeso, consiguiendo con ello refutar los argumentos de los judíos para demostrarles por las Escrituras que Jesús era el Cristo, como se nos relata en Hechos 18-28. Podemos seguir mencionando nombres como las pioneras que evangelizaron dando testimonio del Señor, tales como la mujer samaritana del capítulo 4 de Juan, o Lidia, la mujer vendedora de púrpura de Filipos, a quien el Señor abrió el corazón mientras Pablo predicaba, siendo bautizada a ella y su familia para ser instrumentos de Dios. Hechos 16, versículos 14 y 40. Pero creo que sería suficiente con la bendición que Dios le otorgó a la propia Madre de Jesús, María, bendita entre todas las mujeres al ser el medio para dar a luz al Mesías y Salvador del mundo, quien halló gracia delante de Dios, y en agradecimiento ella le dedicó una de las más bellas alabanzas en la que se reconocía como pecadora necesitada de un Salvador, según vemos en Lucas 1, versículo 47. Las mujeres que habían ido por la mañana al sepulcro fueron las primeras a las que se les anunció que Jesús había resucitado, a pesar del temor y de la dificultad por la que pasaron. Pero esa determinación para la buena obra de ungir el cuerpo de Jesús provocó la provisión de Dios removiendo la pesada piedra que impedía el acceso a su interior, y les otorgó la recompensa para ser pioneras en la gran comisión expresada como mandato por el Señor antes de partir a la gloria junto al Padre. En efecto, porque en Marcos 16, versículo 7, donde están escritas las palabras «id» y «decid», el ángel les dice que vayan y digan las buenas nuevas, es decir, el Evangelio, acerca de la resurrección de Cristo con todo lo que eso implicaba para todos aquellos que habían creído en Él. En consecuencia, podemos decir que esas mujeres fueron los primeros apóstoles, un término que en griego significa enviados, ya que fueron las encargadas de llevar el mensaje, según fue luego encomendado a los 11, tal y como lo describe el versículo 15, donde Jesús les dice: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Esto se puede afirmar porque lo que el ángel les encomendó fue que divulgaran lo que habían visto, que Jesús había resucitado al hallar la tumba vacía, resurrección que constituye el fundamento de ese Evangelio que debe predicarse por todo el mundo y la razón de nuestra esperanza, porque si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estaríamos en nuestros pecados, según 1 Corintios 15, versículo 17. Y por último, fueron esas mujeres las encargadas de decirle también a Pedro, según refleja el versículo 7 de Marcos 16, la buena noticia acerca de la resurrección de su Señor. Esta referencia solo nos consta en el Evangelio de Marcos, quizá por ser el intérprete de Pedro y escribirlo bajo su dirección. Con ello se quiso otorgar a esas mujeres el honor de hacernos llegar el mensaje de restauración expresado por el ángel en la tumba, que conlleva el verdadero arrepentimiento a todos aquellos que, como Pedro, alguna vez hemos negado a Cristo porque, así como antes de conocerle le estábamos continuamente rechazando, tras hallarle seguimos haciéndolo de manera diferente cuando de una forma u otra pecamos contra él. Actualmente se incide en el feminismo como una ideología que aboga por defender la igualdad de la mujer, lo cual no es malo si se hace de manera diferente a la demagogia política que se quiere imponer sobre todos y que provoca confrontación entre hombres y mujeres más que otra cosa. La manipulación a través de la emoción se ha convertido en una herramienta muy útil para conseguir votos y perpetuarse en el poder. Pero si de verdad se quiere defender un verdadero feminismo, tenemos el mejor ejemplo en la Biblia, como hemos descrito, la cual otorga a la mujer un valor y dignidad igual al del hombre ante Dios,
más allá de lo que vemos con los ojos de la carne. La mujer por naturaleza tiene un coraje y valentía que a los hombres a veces nos falta. Quizás sea por poseer una capacidad de sufrimiento necesario de cara a una manera de concebir fruto del pecado original, según describe Génesis 3:16. Porque a pesar de ser una bendición, son ellas las que tienen que llevar en su interior durante meses al nuevo ser que viene a este mundo. Y son ellas las que deben darlo a luz con dolor, y no siempre hubo anestesia para mitigarlo. Por tanto, es absurdo pretender identificarnos y mezclar el género masculino y femenino por el mero sentimiento. Por mucho que se empeñen, solo las mujeres que nacieron como tales serán las encargadas de traer hijos a este mundo según el diseño divino. Ese coraje y valentía les sirvió para ser las únicas que no abandonaron a Jesús en sus peores momentos, a pesar de toda oposición. Los hombres desaparecieron, las mujeres permanecieron. Este es el mejor homenaje que se ha hecho a ninguna mujer jamás en la historia, reflejado por escrito para la posteridad. Si se me permite introducir el término, ese es el feminismo que yo como cristiano reivindico a favor de la mujer. Una fe y valentía que nada tiene que ver con lo mundano y que les otorga verdadera dignidad como seres humanos. Porque es fácil manifestarse ante una iglesia cristiana o incluso llegar a ocuparla para ofender a los presentes, mientras se guarda silencio ante las embajadas de países que pisotean la dignidad de las mujeres, acabando incluso con su vida si hay oposición. Sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca, y ante un corazón en el que abunda amor y agradecimiento en virtud de una salvación otorgada por pura gracia, cuando quiere expresarla por los labios para la gloria de Dios por medio de su Espíritu, entiendo que no pueden ser sellados, ya que toda tradición debe someterse a la gloria de Dios. Por eso aplaudí que se permitiera a las mujeres expresarse en el culto dominical de mi iglesia, si bien en los términos que expuse en anterior reflexión. Por todo ello, dedico esta reflexión a las mujeres, se sientan o no feministas, si bien me refiero a las que se consideran herederas de aquellas que han sido mencionadas, para seguir su ejemplo de fe, valentía y amor a su Salvador, como María, la Madre de Jesús. Rechazo, por tanto, la distorsión, manipulación y maldad de un mundo que usa el término feminismo para ir en dirección contraria, en defensa de la muerte de seres indefensos y guerras de sexos.